La madrugada es un cuchillo. Un décado ubifisore rojo viene mordiendo la avenida Figueroa Alcorta, como si la ciudad le debiera algo. Adentro, un tipo joven, demasiado joven para sonar como un hombre viejo, aprieta el volante con manos de cantor y de boxeador. Lleva el saco abierto, el nudo de la corbata flojo, y en la boca un gusto a whisky tibio mezclado con bronca. Un semáforo se le planta adelante como una sentencia, y en un segundo que parece eterno, el auto no frena. Se parte el aire, se parte la noche, y el cuerpo del varón del tango queda atrapado entre fierros como si el destino por fin le cobrara la entrada. Lo peor no es el golpe. Lo peor es el detalle asqueroso. El silencio después del estruendo, el olor a nafta caliente, la sangre buscando salida por donde puede, y esa sensación de espectáculo, porque antes de que llegue la ambulancia ya hay gente que mira, gente que murmura, gente que, sin vergüenza, quiere ver si el mito sangra igual que cualquiera. Y sí, sangra. Ahora, agárrate, esa escena no empezó ahí. Empezó mucho antes, en un lugar donde el tango todavía no era gloria sino barro. Y lo que está escondido en su biografía no es un secreto elegante. Es una serie de decisiones incómodas, pequeñas traiciones, miedos, disfrazados de valentía, y un reloj invisible que él mismo se colgó del cuello. Nació en Las Piedras, Uruguay, el 2 de febrero de 1926, con un nombre que no prometía leyenda. Julio María Sosa Venturini, en una casa donde la dignidad era un mueble viejo. Se usaba todos los días, se arreglaba como se podía, y si se rompía, se seguía igual. Su viejo peón rural, su vieja lavandera, laburo duro, manos gastadas, y esa pobreza que no hace ruido, pero te habla todo el tiempo al oído. Hasta acá llegás. Julio creció con esa voz metida adentro, y con otra, la de la calle. Porque el pibe entendió temprano que el mundo no te pregunta si estás listo, te empuja. Así que hizo changas, lo que apareciera. Cargar, llevar, vender, aguantar. Y ahí aparece el primer escondido. El varón que después iba a pararse firme en los escenarios. Antes fue un nene que aprendió a endurecerse para que no lo quebraran. No era pose, era supervivencia. Pero a los que sobreviven, a veces, la supervivencia les cobra intereses. Julio no aprendió a descansar, aprendió a tensarse, a apretar los dientes, a no mostrar debilidad, porque en ciertos barrios mostrar debilidad es como andar con un cartel que dice «pégame acá», y entonces se construyó una coraza. Voz grave, mirada de frente y un orgullo que podía ser hermoso o peligroso. La adolescencia le cayó encima como un saco grande. A los 16 años se casó con Aida Acosta. 16. ¿Entendés lo que es eso? Un pibe firmando una promesa para toda la vida cuando todavía no sabe ni quién es. Y la promesa duró lo que duran muchas promesas hechas con hambre. 3 años. Se separaron. Y en esa separación hay otra cosa escondida. El mito del varón duro suele tapar lo más simple, lo más humano. El pánico a quedarse solo. Julio iba a vivir peleando contra esa idea. Si no me aplauden, si no me desean, si no me escuchan, ¿quién soy? Pero todavía no había aplausos. Todavía había noches largas, radios prendidas en bares baratos, y la sensación de que el tango era un idioma de los grandes, de los que ya habían vivido. ¿Cómo hace un pibe para cantar un dolor que todavía no tiene? Lo inventa, o lo toma prestado. Julio lo tomó prestado, y lo pagó con su propia vida. El tango en Uruguay no era una postal, era frontera. Era ese río compartido que te deja mirando Buenos Aires, como si del otro lado estuviera la verdadera película. Y Julio quería cruzar la pantalla. Debutó profesionalmente en La Paz, como vocalista de una orquesta local. No era glamour, era aprender el oficio. Saber entrar en tiempo, sostener una frase, dominar el aire. Aprender algo que nadie te enseña. Cómo cantar para que la gente sienta que le estás hablando a ella, justo a ella, aunque haya 100 personas más. Después vino Montevideo. Orquestas, boliches, radios, humo. Y el humo no es un detalle. El humo es un clima mental. Ahí el pibe empezó a entender que la noche te da cosas, pero te las cobra con el cuerpo, te cobra con el sueño, te cobra con la paciencia, y a veces te cobra con la moral. Y acá aparece el segundo escondido. Julio era ambicioso, sí, pero no solo por fama. Era ambicioso porque quería revancha. Quería que el mundo, ese mundo que lo había hecho laburar de lo que sea, de golpe lo mirara con respeto. Y el respeto para él tenía un sonido. Aplausos. Tenía una forma, un traje, tenía un peso, un auto. Y cuando un tipo confunde respeto con velocidad, se arma el combo perfecto para terminar mal. A fines de los 40 logró grabar en Uruguay sus primeras interpretaciones. Eso, para un pibe de Las Piedras, era como poner un pie en una escalera infinita, pero el gran paso era otro.
Buenos Aires. Esa ciudad que para el tango era como Roma para los creyentes. Y en junio de 1949 Julio cruzó el charco, no como turista, como quien entra a un ring. Buenos Aires no te espera con brazos abiertos. Buenos Aires te mide, te huele, te prueba. Y si no estás a la altura, te escupe con indiferencia. Julio llegó con hambre y con una voz que parecía tallada en madera oscura. No era la voz dulce del galán, era otra cosa, una voz que venía con una sombra adentro. Y eso gustaba, porque en el Río de la Plata la sombra es parte del encanto. Pero en el escenario porteño ya había nombres, ya había varones del tango, ya había estilos. Y ahí nace el conflicto que va a perseguirlo. No bastaba con cantar bien, había que imponerse. Había que ganar territorio en un ambiente donde el ego se sirve en vasos grandes. Entró como cantor en la orquesta de Francini Pontier, un lugar serio, competitivo. Y con esa entrada, Julio sintió por primera vez lo que es estar cerca del fuego grande, pero también sintió algo peor. La comparación, porque alrededor giraban otros cantores, otros talentos, otras voces con trayectoria, y, entre esas voces, una en particular empezaba a sonar como amenaza. Alberto Podestá, el cantor elegante, el fraseo fino, el aplomo, de quien ya era querido por los músicos y por el público. En el ambiente ese tipo de cosas no se dicen de frente, se dicen con sonrisas y cuchillitos. Canta lindo el uruguayo, ¿eh? Tiene personalidad, veremos si aguanta. Y Julio, que venía de la calle, traducía todo al idioma real. Me están probando. Me quieren bajar. No siempre era cierto, pero en su cabeza era real. Y cuando algo es real en tu cabeza, te maneja igual. Así que empezó a construir al varón, no como apodo simpático, como personaje de guerra. Pararse firme, mirar de frente, marcar presencia. Cantar como si cada tango fuera un duelo. Y acá está lo más inquietante. Ese personaje le funcionaba, pero le iba comiendo espacio al Julio de verdad. Porque cuanto más varón se mostraba, menos permiso tenía para ser frágil. Y el tango, paradoja cruel, se alimenta de fragilidad. En esos años de arranque, su vida era una combinación de sacrificio y tentación. Sacrificio, ensayos, radios, actuaciones, viajes, horarios imposibles. Tentación, la noche, el aplauso rápido, el halago, el whisky que te afloja la mandíbula y te hace creer que sos invencible. Julio era de los que se suben a esa ola, no necesariamente por vicio, por necesidad. Necesitaba apagar algo adentro. Y el alcohol, a veces, hace ese trabajo sucio. Te anestesia el miedo y te deja la soberbia bien despierta. Y no era solo la noche, era el contexto. A fines de los 40 y principio de los 50, el tango seguía siendo un corazón enorme, pero ya empezaba a sentir la presión del futuro. Nuevos sonidos, nuevas modas, nuevas caras. Y Julio, aunque joven, cantaba como si estuviera defendiendo una religión vieja. Eso lo hizo Amado. Y también le puso un blanco en la espalda, porque cuando defendés algo con tanta intensidad, te convertís en símbolo, y los símbolos generan enemigos. En Francini Pontier, Julio empezó a grabar y a hacerse escuchar. Cada registro era una prueba de fuego, y en cada presentación había una tensión invisible. ¿Quién se queda con el aplauso más fuerte? ¿Quién se lleva el comentario del músico? ¿Quién aparece mañana en la charla de los cafés? Con Podestá, la rivalidad no necesitaba un escándalo público. Era más sofisticada, más venenosa. Era la comparación permanente, el elegante contra el intenso, el que acaricia la frase contra el que la clava como un puñal. En ciertos lugares, el público se divide como si eligiera equipo de fútbol. Y Julio sentía que no podía empatar, tenía que ganar. Y entonces tomó decisiones que, con el tiempo, se ven como presagios. Empezó a acelerar su vida, a vivir como si tuviera un límite, como si un reloj secreto lo estuviera corriendo. Ese es el tercer escondido. Hay gente que, sin saberlo, vive como si estuviera apurada por la muerte. Julio no hablaba de eso, pero actuaba como si lo supiera, porque mientras su carrera crecía, él se iba volviendo más extremo, más frontal, más de todo, como esos cantores que no cantan para entretener, sino para sangrar un poco, y eso genera magnetismo, pero también desgaste, y el desgaste en el tango se disfraza de romanticismo. ¡Qué vida intensa! No, era desgaste. Aún así, en ese inicio porteño, había algo hermoso. El pibe de las piedras estaba logrando lo imposible. En cada radio, en cada actuación, en cada tango, bien dicho, Julio le ganaba una pulseada a la vida que le tocó. Y la ciudad empezaba a adoptarlo. Argentina, caprichosa, tiene esa costumbre. Si te ve pelear de verdad, te abre la puerta, pero te exige entrega total. Y Julio se entregó. Lo que no sabía, o lo sabía y no quería mirarlo, es que cuando una ciudad te adopta como ídolo, también te convierte en propiedad pública. Ya no sos del todo tuyo. Y ahí la noche se pone más peligrosa, porque cualquier caída se vuelve espectáculo.
Pero en 1949, 1950, 1951, todavía era el ascenso, todavía era el aprendizaje feroz, todavía era el momento donde el rival no es la muerte, sino el olvido. Y para un cantor, el olvido es peor que la muerte. Julio Sosa estaba entrando al tango grande con una convicción casi animal. En su garganta había barro uruguayo, humo montevideano y ambición porteña. Y en su cabeza había una idea fija: no ser uno más, no ser el uruguayo que canta bien, ser el que nadie pueda reemplazar. Y eso, aunque suene a gloria, es una condena. Buenos Aires lo fue domesticando a la fuerza, no con ternura, con reglas. Con esas reglas invisibles que se aprenden mirando, escuchando, tragándose la bronca. Julio Sosa, recién llegado, todavía con el acento uruguayo pegado a la lengua, entendió rápido que en esa ciudad nadie te regala un lugar. Te lo sacas del bolsillo de otro, aunque sea sin querer. Y en Francine Pontier el lugar ya estaba ocupado. La orquesta era prestigio, era agenda llena, era radio, era discos, era pista de baile, pero también era una pecera. Todos mirándose, todos midiendo quién crecía y quién se achicaba. Ahí Julio no solo tenía que cantar, tenía que sobrevivir a la comparación constante. Cada noche era un examen sin jurado visible, y cada silencio del público una amenaza. Alberto Podestá era la otra punta del imán. El cantor fino, el tipo que parecía haber nacido con un traje puesto. El fraseo de Podestá era una caricia inteligente. El de Sosa, un golpe justo. Los músicos disfrutaban esa tensión como quien mira una pelea que todavía no se arma. Nadie decía rivalidad en voz alta, pero en los pasillos se olía, y entonces pasó algo que para Julio fue una mezcla de premio y veneno. Los pusieron juntos, un dúo, dos cantores compartiendo el mismo tema, la misma orquesta, el mismo aire. Esas cosas suenan hermosas en el papel, pero en la vida real pueden ser un campo minado, porque en un dúo no competís por un aplauso, competís por el recuerdo, por la frase que queda, por el suspiro de alguien en la última mesa. Julio entró a esa grabación como si entrara a un ring sin árbitro. Y acá aparece una escena de las que se esconden en las biografías pulidas. En el estudio, antes de cantar, hay miradas. Miradas que no son odio puro, son desafío. A ver si te bancas la cancha. Y Julio se la bancó, pero lo pagó. Porque lo que el público escuchó como arte, él lo sintió como humillación controlada. Tener que compartir el centro con el hombre, que le marcaban como medida. Y sin embargo la gente empezó a hablar del uruguayo. No era solo la voz, era la sensación de peligro. Julio cantaba como si la canción lo estuviera empujando desde atrás, como si cada tango fuera un secreto que, si no lo largaba ya, lo iba a reventar por dentro. Eso, en Buenos Aires, es dinamita. Te aman o te odian, pero no te ignoran. Y la ignorancia era el monstruo al que Julio más le temía. En esos años, la ciudad lo fue adoptando a los golpes, radios que lo llamaban una vez y después dos, teatros donde primero lo miraban de costado y después lo esperaban. Una noche lo ovacionaban, otra noche lo castigaban con frialdad, y en esa montaña rusa se le fue formando un vicio raro. El vicio del riesgo, el vicio de empujar un poquito más fuerte, un poquito más rápido, un poquito más alto. El escondido acá no es una anécdota picante, es un mecanismo. Julio no sabía vivir sin tensión. Si todo iba bien, él mismo inventaba un conflicto, porque el conflicto lo mantenía despierto, y si te mantiene despierto te hace sentir vivo, aunque te esté consumiendo. Hubo un momento, en medio de esa primera etapa, que se volvió un juramento silencioso. No está escrito en ningún contrato, pero en su cabeza fue ley. Antes de los 30 yo tengo que ser alguien acá, si no, volver. Volver al otro lado del río con la cara marcada por el casi. Volver a las piedras, a las changas, a la vida chica. Para él eso era peor que morirse. Ese juramento funcionó como un reloj invisible, un reloj que no hace tic-tac, hace presión. Y cuando un tipo vive con presión, se vuelve peligroso, incluso para sí mismo. En la orquesta la tensión con Podestá seguía en el aire. A veces era cordialidad profesional, a veces era ese tipo de amabilidad que lastima. «Qué bien estuviste hoy, Julio», dicho con una sonrisita que no llega a los ojos. Y Julio respondía con otra sonrisa igual de afilada. Porque el tango tiene algo de barrio. Aunque estés en un escenario, la lógica de la esquina sigue mandando. Pero la cosa no era solamente personal, era una disputa estética. Podestá representaba un tango más pulido, más correcto. Julio representaba al tipo que te canta con la camisa medio desabrochada, con una sombra en el pómulo, con una verdad a los gritos. ¿Quién gana? Depende del país, depende del año, depende del ánimo de la gente. Y la gente a veces prefiere que le cuenten el dolor sin maquillaje. A Julio eso le quedaba como una segunda piel, porque para él no era actuación, era memoria.
La pobreza, el trabajo temprano, el matrimonio adolescente que se rompió rápido, la sensación de haber tenido que crecer, con el cuchillo de hasta acá llegás apuntándole todo el tiempo. Los discos empezaron a circular, 15 grabaciones con Francine Pontier, temas que hoy suenan como estampas de época, pero en ese entonces eran munición. Cada grabación era un mensaje al ambiente. Estoy acá, no me voy. Y cuando el público le empezó a responder con fanatismo, el ambiente se puso nervioso, porque el fanatismo no es solo cariño, es poder. Ahí nace otro elemento escondido. El varón no fue solo un apodo simpático, fue una estrategia involuntaria. La industria necesita etiquetas, el público necesita personajes. Y Julio, con su postura firme, con su voz de piedra mojada, con su manera de mirar como si te estuviera desafiando a sentir, era perfecto. Para un título contundente, El varón del tango. Listo, se cerró la caja. Y cuando te cierran la caja vos tenés que vivir adentro. El problema de vivir adentro es que la caja se achica, porque a partir de ahí, Julio no podía permitirse no ser varón, no podía permitirse dudas, no podía permitirse ternura en público, y si la ternura no sale por la boca, suele salir por otro lado, por el exceso, por la noche, por la pelea, por el manejo temerario, por el vaso que se llena y se vuelve a llenar. Y entonces viene el primer gran twist. Cuando el uruguayo ya parecía encarrilado, se mueve del lugar. En 1953 deja Francine Pontier. Eso, en el ambiente, se lee como una declaración de guerra. O te fuiste porque te echaron, o te fuiste porque te crees más grande que la orquesta. En ambos casos te ganás enemigos. Julio se fue buscando aire propio. Se fue a cantar con Francisco Rotundo. Cambió el marco musical, cambió el clima. Fue un salto que podía salir glorioso, o terminar en caída. Y a él no le servía la tibieza. Necesitaba que saliera glorioso. Con Rotundo las grabaciones siguieron, más temas, más radios, más escenarios, y el público empezó a identificar algo nuevo. Julio no era un engranaje de orquesta. Julio era un frente, un tipo que te arrastra, un tipo que, aunque esté acompañado, te hace sentir que canta solo para vos. Pero al mismo tiempo, en la sombra, el reloj apretaba, porque si el juramento era llegar antes de los 30, entonces cada año contaba doble. Y Julio empezó a apurar su propia vida como quien aprieta el acelerador para ganarle a un tren. A veces la apurada se nota en el cuerpo, ojeras, garganta castigada, nervios cortos. A veces se nota en el carácter, respuestas de golpe, silencios largos, decisiones impulsivas. Y a veces se nota en detalles que parecen chiquitos, pero son presagio. El gusto por los autos veloces, la necesidad de dominar el volante como si dominar la velocidad fuera dominar el destino. Lo que el público veía era éxito. Lo que no veía era la trastienda, la presión de sostener el personaje, el miedo a que el rival, Podestá u otro que apareciera, le robe el centro, el pánico a que el tango de golpe se vuelva viejo y lo deje atrás. Porque la década empezaba a cambiar, y cuando cambian las décadas, cambian las modas con una crueldad silenciosa. El tango seguía, sí, pero ya no era el único rey, y Julio lo intuía. Por eso se volvió más intenso, más de sangre, más de frases que parecen cuchilladas. Había noches en que su manera de cantar no era un show, era una advertencia. Y en ese punto, su rivalidad se convirtió en algo más grande que Podestá. Se convirtió en una rivalidad contra el tiempo, contra el olvido, contra la idea de que ya pasó. Julio no quería pasar, quería quedar. Otra escena escondida. La del camarín. Después de cantar, el público grita, aplaude, pide otra. Julio sale, hace otro tango, vuelve. Y cuando por fin se queda solo, la adrenalina se cae como un telón mojado. Ahí aparece el otro Julio, el que respira agitado, el que tiembla un poco, el que se mira al espejo y no sabe si lo que ve es él o el personaje. Ese espejo es cruel porque no aplaude. El espejo te devuelve lo que te falta, y lo que te falta, si no lo soportas, te lo tapas con algo. En los años con Rotundo, Julio se consolidó como figura, pero también se volvió más visible. Y cuando sos visible, la ciudad te cobra. Te cobra con rumores, con prensa, con miradas, con tentaciones. Te pone gente alrededor que te dice que sí a todo. Y ese sí constante es un veneno lento, porque a un tipo con el orgullo de Julio decirle que no, era casi imposible. Era como decirle, no sos tan grande. Y él no podía permitir esa idea ni un segundo, porque si la permitía, se le caía la armadura. Mientras tanto, la competencia seguía funcionando como motor. Podestá seguía siendo un nombre fuerte, y Julio, cada vez que escuchaba que alguien lo comparaba, se encendía. No siempre lo mostraba en público, pero se le notaba en la forma de atacar las canciones, como si cantara para que el otro lo escuche desde lejos, como si le dijera, ¿ves? Esto también es tango, esto también es Argentina, esto también es rey.
Y ahí está el punto cultural que lo convirtió en culto. Era uruguayo, sí, pero cantaba el dolor porteño con una propiedad que incomodaba. Porque hay argentinos que aman que un extranjero los entienda mejor que ellos mismos. Y hay otros que lo detestan. Julio se volvió, sin pedirlo, un espejo incómodo. Un tipo de afuera que se metió en el corazón del tango y lo defendió como si fuera propio. Eso lo hizo sagrado para muchos, y sospechoso para otros. En ese ambiente cada paso era una negociación, cada contrato una trampa potencial, cada amistad un cálculo. Y Julio, que venía de la calle, leía esa selva con instinto. No confiaba fácil, pero cuando confiaba, se jugaba entero. Y ese entero es peligroso cuando sos figura pública, porque la gente no siempre te cuida. A veces te usa. El juramento de los 30 estaba cerca. 1954-1955, el reloj apretaba. Julio empezó a tomar decisiones más grandes, más definitivas. Y ahí aparece la siguiente curva de la historia. La necesidad de un marco musical que lo empuje todavía más arriba, un marco donde él sea el centro absoluto, donde la orquesta sea el traje perfecto para su voz de acero, porque ya no le alcanzaba con ir bien, ya no le alcanzaba con estar en el cartel. Julio necesitaba algo que cerrara la boca de todos, de los que dudaban, de los que comparaban, de los que susurraban que el uruguayo era un fenómeno pasajero. Necesitaba un golpe de autoridad, y ese golpe venía con un nombre que, para él, tenía sabor a revancha: Armando Pontier. Pontier no era solo un músico, era una estructura, un sello de calidad. Y con Pontier, Julio iba a tener lo que más deseaba y más temía. Un escenario grande donde no haya excusas, donde si brillas te consagras, y si fallas, te caes con público. Lo más inquietante es que Julio empezó a tratar ese próximo paso como si fuera una fecha límite de vida, como si después de eso no hubiera margen para corregir nada. Y cuando alguien vive con esa idea, deja de cuidarse. Empieza a vivir como si el futuro fuera un lujo, y en ese modo de vida la tragedia no llega de golpe, llega en pequeñas decisiones. Una copa más, una pelea innecesaria, una acelerada para demostrar algo, un yo puedo que se convierte en sentencia. Todavía faltaba para el final, pero el camino ya estaba marcado. Julio Sosa estaba por entrar en la etapa donde la ciudad lo iba a coronar, y donde el personaje del varón iba a devorar al hombre. Y en esa próxima etapa, la rivalidad no iba a ser solo con Podestá. Iba a ser con cualquiera que intentara ocupar el lugar que él ya sentía como suyo. Y cuando un hombre siente que un lugar es suyo, se vuelve capaz de romperse por defenderlo. Cuando Armando Pontier apareció en su camino, no fue un nuevo trabajo, fue un cambio de piel. Pontier era disciplina, era pulso, era un sonido que podía vestir la voz de Julio como un traje caro, pero también era un espejo sin piedad. Con Pontier ya no alcanzaba con la actitud. Ahí había que cantar como un animal, y al mismo tiempo como un cirujano. Julio se metió en esa orquesta como quien entra a una iglesia para profanarla con su propia verdad. Ensayos largos, arreglos milimétricos, músicos que no perdonan una entrada tarde, un director que te mira como si pudiera escuchar hasta tu respiración, y el uruguayo, que venía acostumbrado a pelear a puro instinto, tuvo que aprender otro tipo de pelea. La pelea de la precisión. Acá suele aparecer la postal típica del artista, el tipo carismático, la garganta milagrosa, el aplauso, pero lo escondido del oficio es el trabajo sucio. Julio lo vivía así: garganta irritada por humo, garganta apretada por whisky, garganta castigada por noches sin dormir. Y aún así, cada tarde volver a cantar como si la voz saliera fresca. No salía fresca, salía a fuerza de voluntad, a fuerza de orgullo, a fuerza de una idea fija. Yo no puedo fallar. Porque su verdadero enemigo no era el público, era el silencio posterior. El día que dejara de sonar su nombre, Pontier le dio una plataforma para romper el techo, y Julio, cuando le dan plataforma, no sube, se lanza. En esa etapa empezó a grabar con intensidad, a acumular repertorio como quien junta armas. Tangos que no eran solo canciones, eran escenas. Cambalache no era un tema, era un escupitajo moral. La comparsita no era un himno, era una amenaza elegante. El firulete, garúa, nada, gira, gira. Cada uno salía con esa mezcla rara que lo volvió adictivo. Dramatismo sin pedir permiso. De masculinidad teatral y una tristeza que se adivinaba atrás del pecho inflado, y ahí aparece el primer gran giro de esta etapa. Julio entendió que su poder no estaba en cantar lindo, sino en cantar inevitable, como si la letra no tuviera alternativa, como si él fuera el único canal posible para esa pena. Pero esa idea tiene un costo. Si vos sos el único canal, entonces tenés que estar disponible siempre. Y un cuerpo no está disponible siempre. Un alma tampoco.
Su método de trabajo era cruel. En el estudio repetía tomas hasta que la frase le quedaba con el filo exacto. No era perfeccionismo amable, era obsesión. Un músico podía sugerirle bajar un cambio, cuidar la garganta. Julio no escuchaba o escuchaba tarde, porque en su cabeza el tiempo seguía corriendo. Ese reloj que se había impuesto antes de los 30, ahora se transformó en otra cosa. El reloj de la consagración total. Ya no era ser alguien, era ser irreemplazable. Y cuando te propones ser irreemplazable, empezás a vivir como si no tuvieras reemplazo, ni para tu propio cuerpo. En los escenarios, su figura se hizo más grande que él. El varón del tango ya no era un apodo, era un mandato. La gente quería verlo plantado, firme, con esa cara de pocos amigos que parecía decir, a mí no me salvó nadie. Había mujeres que lo miraban como se mira a un peligro atractivo. Había hombres que lo admiraban como se admira al que no se quiebra. Y había otros, los que ya tenían lugar o los que querían el lugar, que esperaban el momento de verlo fallar para poder decir, ¿viste? Era humo. Entre esos otros, la rivalidad con Podestá seguía respirando, aunque ya no fuera el duelo directo del comienzo. Era algo más sofisticado. El ambiente armaba bandos. Los de Podestá hablaban de elegancia, de musicalidad, de buen gusto. Los de Sosa hablaban de verdad, de carne, de garra, y cada nuevo éxito de Julio era una cachetada simbólica para el otro bando. Pero Julio no se conformaba con ganarle a un rival. Quería que el rival supiera que estaba perdiendo, y eso lo hacía cometer locuras pequeñas. Llegar a un programa de radio con el mejor traje, el mejor perfume, la mejor sonrisa filosa, entrar al estudio como si fuera dueño, cantar un tango difícil sin transpirar, y después, cuando se apagaban los micrófonos, salir a la calle con esa adrenalina que necesita descargarse en algo. Velocidad, noche, alcohol, una apuesta absurda, una discusión que no valía la pena. Porque el varón, esa máscara, no sabía relajarse. En esa época Julio empezó a consolidar algo que en el tango es más valioso que la técnica: identidad. Vos podías escuchar 2 compases y ya sabías que era él. Y eso, para un artista, es una corona. Pero también es una jaula. El público te pide siempre lo mismo. La industria te empuja a repetir la fórmula. Y vos mismo te convertís en esclavo de tu propia marca. Mientras tanto, la música estaba cambiando alrededor. El tango ya no dominaba como antes. Aparecían nuevos gustos, nuevos sonidos, nuevas formas de juventud, y acá está otro escondido que casi nadie quiere admitir. Julio no era un conservador por nostalgia, era un conservador por miedo. Si el tango se volvía viejo, ¿qué pasaba con el varón? Si la gente se iba a otra música, ¿qué quedaba de él? Entonces hizo lo que hacen los animales acorralados. Se volvió más intenso, más teatral, más definitivo, como si pudiera aplastar el futuro a fuerza de garganta, y le funcionó. Por un tiempo le funcionó de forma brutal. Su popularidad creció como una fiebre. Grabaciones que vendían, presentaciones con entradas agotadas, fanáticos que lo seguían como si fuera un santo con mala cara. Y en el centro de todo eso, Julio, cada vez más exigido por el personaje, porque el público no te deja en paz cuando te convierte en mito. Te empuja a ser mito incluso en privado. Te empuja a que tu vida también sea una letra de tango. Y Julio empezó a vivir su vida como si fuera una letra. Acá viene un twist incómodo. La biografía oficial suele pintarlo como varón, fuerte, apasionado, pero si miras de cerca, hay otro hilo. Julio era un hombre profundamente vulnerable que se había prohibido mostrarlo, y cuando te prohibís mostrar vulnerabilidad, te sale por los costados, en los excesos, en los arranques, en la necesidad de dominio, en el manejo temerario como si la muerte fuera un adversario más al que podés apurar. En el estudio, por ejemplo, cuando algo no salía, no se reía, no lo tomaba con liviandad. Se ponía oscuro, como si cada error fuera un anuncio de caída, porque para él el error no era técnico, era existencial. Pontier, con su estructura, lo ayudaba a canalizar, pero también le exigía una regularidad que Julio por dentro no siempre tenía. Esa tensión entre disciplina y volcán es una receta peligrosa. O te vuelve gigante, o te quiebra por dentro. Y en paralelo el conflicto con el rival se iba desplazando. Ya no era solo Podestá, era todo un sistema de cantores que querían el trono. Cada tanto aparecía un nombre nuevo, un próximo fenómeno, un nuevo varón, un nuevo Gardel. Esas comparaciones que el ambiente usa como carnada. Y Julio lo leía como amenaza. No importa si era real o inventada, él se encendía igual. Empezó a tomar decisiones para blindar su lugar. Repertorio con golpes seguros, pero también con apuestas. Elegía tangos que le permitían mostrar poder, pero también tangos que le permitían mostrar dolor sin que pareciera debilidad. Ese era su truco. Llorar sin llorar, sufrir sin bajar la guardia. En la calle su fama ya le cambiaba el paisaje.
Restaurantes que lo saludaban con deferencia, mozos que le llevaban la mesa sin que pidiera, gente que se le acercaba a tocarlo como si fuera una reliquia viva, y esa adoración que parece un sueño, a veces es una forma elegante de soledad, porque cuando todos te miran casi nadie te ve. Te ven al varón, no al hombre. Y el hombre, cuando se quedaba solo, tenía un enemigo silencioso. El vacío después del show, esa caída de adrenalina que te deja temblando. Ahí el whisky no era glamour, era una muleta, un anestésico emocional, una forma de no escuchar el propio corazón. En esa etapa llegaron sus grandes interpretaciones, esas que le dan estatus de culto en Argentina, porque Julio no solo cantaba tango, lo actuaba sin actuarlo, lo hacía vivir. El público sentía que, en cada frase, había una pelea personal, y a veces la había porque muchas letras hablan de derrota, de traición, de orgullo herido, de destino injusto, y Julio se identificaba con eso como si lo hubieran escrito para él. El secreto de su magnetismo era simple y brutal. Parecía que se estaba jugando la vida. Y la gente cuando ve a alguien jugándose la vida, se queda mirando aunque le incomode. Pero el reloj, siempre el reloj, en su mente la consagración no era un punto de llegada. Era una carrera donde si aflojas te pasan, y como él no toleraba que lo pasen, empezó a apretar más. Apretó los horarios, más shows, más radios, más compromisos. Apretó la voz, más intensidad, más volumen emocional, más riesgo. Apretó el cuerpo. Menos descanso, más noche. Apretó el personaje. Más varón, más invulnerable, más yo puedo con todo. Y ahí está el giro oscuro. Cuanto más grande se hacía su figura pública, más chico se volvía su margen de error humano. Una gripe podía ser tragedia. Una noche mala podía ser rumor. Un comentario podía volverse titular, y cuando vivís así, empezás a tomar decisiones para controlar lo incontrolable, como la suerte, como el destino. Ahí aparece un elemento que, contado livianito, parece simple, pero en su biografía tiene un peso siniestro. Los autos. Julio se enamoró de la velocidad no solo por capricho. La velocidad era una metáfora. Si iba rápido nadie lo alcanzaba. Ni el rival, ni el tiempo, ni el miedo. Era un modo de sentirse superior a lo que lo perseguía. Y cuando un tipo usa el volante para pelear una batalla interna, el auto deja de ser un auto. Se vuelve un arma. ¿Contra qué? ¿Contra quién? Que a veces contra él mismo. Mientras tanto, el rival seguía existiendo como sombra, porque aunque Julio ganara popularidad, siempre había quien decía, sí, pero Podestá, o sí, pero tal cantor es más fino, o sí, pero esto es puro teatro. Esas frases para cualquiera son comentarios, para Julio eran agujas, y él no era de los que se sacan la aguja con calma. Él agarraba otra cosa para tapar el pinchazo. Un éxito más, un show más, una grabación más, una noche más. Y el ambiente, cruel, celebraba esa intensidad. ¡Qué animal, Sosa! ¡Qué fuerza! ¡Qué varón! Nadie te dice, che, para un poco. Porque si paras se corta el negocio, se apaga el mito. Otro twist. En esa misma época, Julio empieza a convertirse en un símbolo de algo más grande que el tango. Se vuelve símbolo de masculinidad rioplatense. El tipo firme, orgulloso, frontal. Y ese símbolo, al mismo tiempo, escondía una fragilidad enorme. La necesidad desesperada de ser amado sin que parezca que lo necesita. Esa contradicción es dinamita, y al público le encantan las contradicciones cuando están en el escenario. El problema es cuando las contradicciones viven con vos, en tu casa, en tu cama, en tu cabeza. Con Pontier llegó a un pico de rendimiento que lo dejó en el centro del género, y cuando ya estaba ahí, cuando parecía que por fin había alcanzado el trono, apareció la tentación más peligrosa. Creer que el trono era eterno. Julio empezó a actuar como si la ciudad fuera suya, y en cierta forma lo era, pero la ciudad nunca es de nadie. Buenos Aires te presta el amor, y te lo puedes sacar en una semana. La tensión subió cuando aparecieron nuevas ofertas, nuevos arregladores, nuevos proyectos. Julio quería más control, más protagonismo, más cosas que le aseguraran que su nombre no iba a borrarse. Y esa necesidad de control lo empujó a otra etapa de su carrera, donde él iba a ser todavía más grande, y donde el peligro iba a ser todavía más directo. Porque cuando ya sos mito, el enemigo deja de ser el otro cantor. El enemigo pasa a ser tu propia leyenda. Y la leyenda, si la alimentas mal, te come. En esa altura, Julio ya estaba marcado por una condena que él mismo había escrito sin darse cuenta. Vivir como si cada noche fuera la última noche. Cantaba así, caminaba así, brindaba así, manejaba así. Y si vivís así, tarde o temprano, el destino te toma la palabra. El problema con vivir como si cada noche fuera la última es que, un día, la última llega sin pedirte permiso. Y cuando llega no tiene música de fondo. Tiene chapa retorcida.
A esa altura Julio ya no era Julio Sosa. Era un territorio, un nombre que llenaba salas, que pesaba en la radio, que se pronunciaba como se pronuncian las cosas inevitables, y sin embargo por dentro seguía siendo el pibe que se juró no volver con la cara del casi. Ese juramento, que al principio era motor, se convirtió en sentencia. Los años finales lo encontraron más grande y más peligroso, más famoso, sí, más respetado, pero también más acorralado por su propia imagen, porque el varón del tango ya no podía bajarse del escenario cuando terminaba el show. Se lo llevaban puesto a la calle, al bar, al auto, a la madrugada, se lo llevaban a la vida privada como una marca en la piel. Y ahí, en esa vida que la gente imaginaba llena de gloria, empezaron a aparecer las señales que casi nadie quiso leer en voz alta. La voz, por ejemplo, no se arruinó de golpe, se fue endureciendo, se volvió más áspera de verdad, no de pose. Esa aspereza no era un truco, era desgaste acumulado, noches de humo, noches sin dormir, tensión constante, y Julio respondía con lo único que sabía, apretar más, cantar más fuerte, como si la potencia pudiera tapar la fragilidad. Pero la fragilidad estaba, y en esa etapa, el conflicto con el rival, con el otro, con el que fuera, se transformó en algo más siniestro. Julio empezó a competir, contra la idea de que su época podía terminar. El tango ya no era el único centro del mundo. La juventud empezaba a mirar para otros lados. La industria se movía, y él, en vez de aflojar y acomodarse, hizo lo contrario. Se aceleró. Ahí es donde el reloj deja de ser metáfora. En esos años finales, Julio vivía con una urgencia que se notaba hasta en los gestos, como si el tiempo no fuera una dimensión, fuera un enemigo, como si lo estuvieran corriendo desde atrás, con una mano en la nuca, y esa sensación se volvió adictiva, porque hay gente que se acostumbra tanto al borde que cuando todo está tranquilo, se siente vacía. Julio necesitaba el borde para sentirse vivo, entonces se buscaba el borde. A veces era un comentario picante en un programa, a veces una discusión por orgullo, a veces un yo manejo aunque hubiera tomado, a veces una acelerada absurda para demostrar algo que nadie le pidió. Si querés entender lo oculto de su biografía, míralo así. No era solo un artista, era un hombre en guerra consigo mismo. Y en esa guerra, el rival perfecto no era otro cantor, era la calma. Porque la calma lo dejaba a solas con lo que no quería escuchar. En la cima aparece un fenómeno perverso. La gente te celebra incluso tus síntomas. Si llegas ojeroso, dicen qué vida intensa. Si cantás con bronca, dicen qué pasión. Si vivís al límite, dicen qué varón. Nadie te dice, che, te estás rompiendo. Y Julio se estaba rompiendo. En esa época, Buenos Aires lo consumía y lo alimentaba al mismo tiempo. Lo aplaudía como ídolo. Lo comentaba como chisme. Lo vigilaba como propiedad pública. La fama te da una sensación falsa. Te hace creer que controlas el destino, que sos intocable. Y Julio, con esa mezcla de orgullo y ansiedad, empezó a creérsela en el único lugar donde no se puede creer. En la ruta, en la madrugada, al volante. Acá aparece lo más incómodo, lo que muchos prefieren no decir. La tragedia no fue un accidente aislado. Fue una consecuencia acumulada, no un castigo divino, no una maldición romántica. Una cadena de elecciones, hábitos, excesos, personajes que se te pegan. La máquina se va armando de a poquito, como una trampa que vos mismo construís sin darte cuenta. Y sin embargo, y esto es importante, no se lo puede reducir a se lo buscó, como si la vida fuera un tribunal moral. Porque Julio no era un villano de película. Era un tipo que había llegado demasiado rápido, demasiado alto, con demasiada presión, y con una educación emocional de barrio donde la vulnerabilidad se paga caro. En sus últimos tiempos, también había algo de ternura escondida. Aparecía en momentos raros. Una charla corta, un gesto con un músico, una mirada perdida después del show, cuando se quedaba solo, unos segundos y se le caía la máscara. Hay testigos de esos instantes. Gente que lo vio apagarse de golpe, como si el personaje lo abandonara por un momento y quedara el hombre desnudo, sin aplausos. Esos instantes duran poco porque el aplauso vuelve y la máscara se pega de nuevo. Pero son los que te muestran la verdad. Julio no era un bloque de granito. Era un tipo que se obligó a parecerlo. Y entonces llega la noche. La noche que ya te conté al principio, pero ahora la vas a sentir distinta porque ya conoces la maquinaria. Esa madrugada de noviembre de 1964, Buenos Aires no era una ciudad. Era un túnel de luces. El DKW Fisore rojo, la avenida larga, el viento cortando, los semáforos como latidos. El varón al volante, con la certeza absurda de que el destino se puede apurar como se apura a un rival. Y el rival, esa noche, no era Podestá, ni otro cantor, ni un productor, ni la moda del momento. El rival era el tiempo, y el tiempo no pierde. El choque fue brutal.
No hace falta recrearlo con morbo para entenderlo, pero hay una imagen que no se te va. Metal doblado como papel, vidrio hecho granos, en la noche con olor a combustible, y un silencio pesado, ese silencio que aparece cuando la ciudad se da cuenta de que se le cayó un mito. Después llegaron las sirenas, el hospital, los titulares, la incredulidad. Julio Sosa murió el 26 de noviembre de 1964 con 38 años. 38. No llegó a la vejez, no llegó a la calma, no llegó a convertirse en un prócer vivo que sonríe en entrevistas contando anécdotas. Su vejez fue otra. La vejez de los mitos, que envejecen sin cuerpo. La vejez de los discos, que siguen girando cuando el corazón ya paró. La vejez de una voz que se queda en el aire como una presencia. Y acá aparece el último twist, el más cruel y el más perfecto. La muerte le resolvió el problema de sostener el personaje. Porque si vivía más, quizá el varón se desgastaba, quizá el tango cambiaba y lo dejaba en un costado, quizá el público lo olvidaba de a poco. Pero al morir joven, en pleno fuego, Julio quedó congelado en la altura exacta del mito. No tuvo decadencia pública, no tuvo época floja, no tuvo que negociar con el paso del tiempo. El tiempo, al final, lo derrotó, pero le dio lo único que Julio parecía buscar desde el principio: irreemplazabilidad. Porque desde ese día Julio Sosa dejó de competir con nadie. Nadie compite con un muerto convertido en leyenda. Se lo imita, sí, se lo cita, se lo invoca. Pero competir, no. Su legado en Argentina se volvió una mezcla rara de culto y herida. Para muchísima gente, Julio fue la prueba de que el tango podía ser joven y feroz al mismo tiempo. Que no hacía falta haber vivido 80 años para cantar como si te hubieran roto el corazón 10 veces. Su forma de decir las letras, ese modo de escupir verdad sin perder musicalidad, se convirtió en escuela, y a la vez, su historia se convirtió en advertencia. La intensidad, sin freno, es una forma elegante de autodestrucción, y hay algo más, algo que suele quedar escondido detrás de la épica. Julio, siendo uruguayo, se volvió una figura casi propiedad argentina. Eso no es menor, porque habla de una apropiación afectiva. Argentina lo adoptó como si dijera: este dolor es nuestro, esta voz es nuestra. Y Uruguay lo recuerda con ese orgullo ambiguo de quien ve a un hijo hacerse mito en la casa del vecino. En el Río de la Plata esas cosas pasan. El río separa, pero el tango une y confunde fronteras. Con los años se lo escuchó de maneras distintas. Hubo épocas donde su estilo fue visto como excesivo. Hubo épocas donde volvió a ser la medida de la emoción. Porque el tango, aunque cambie la moda, siempre vuelve a lo mismo: al corazón humano cuando no sabe cómo hablar, y la voz de Julio funciona como un traductor brutal. Traduce vergüenzas, broncas, amores torcidos, orgullo herido, pero lo más inquietante de su legado no está en los discos, está en el espejo que deja. Ese espejo que te pregunta: ¿qué parte de vos también corre contra el tiempo? ¿Qué parte de vos también se inventa un personaje para que nadie vea la herida? ¿Qué parte de vos se sube al auto de la vida y aprieta el acelerador para no escuchar el silencio? Porque Julio Sosa, más allá del mito, fue eso: un hombre que transformó su miedo en potencia y su potencia en destino. Y si querés encontrar lo escondido de su historia, acá está, desnudo. El varón del tango no murió por cantar demasiado fuerte. Murió por vivir demasiado fuerte, como si cada día fuera una revancha. Murió porque confundió ser invencible con ir más rápido. Murió porque el aplauso le daba identidad. Pero la identidad era un pozo sin fondo. Siempre pedía más. En el escenario su voz parecía dominarlo todo. En la vida había algo que él nunca pudo dominar: el freno. Y por eso su historia sigue siendo tan hipnótica y tan sucia al mismo tiempo. Satisfactoria porque te entrega el mito completo. Intrigante porque te deja ver las costuras del personaje. Y un poco repulsiva porque te muestra lo que nadie quiere admitir: que a veces los ídolos no caen por una gran conspiración. Caen por una suma de pequeñas decisiones humanas, torpes, orgullosas, inevitables. Julio Sosa terminó temprano, pero su voz sigue haciendo lo mismo que hacía en 1950, en 1960, en cualquier noche. Te mira fijo, te aprieta el pecho y te dice sin pedir permiso que el dolor también puede ser hermoso, si tenés el coraje de cantarlo,